Buenos días, hermanos. Qué gusto estar aquí en la casa de nuestro Dios. Gusto de estar aquí con ustedes esta mañana, listo para alabar a nuestro Dios otra vez. Amén. Esta mañana vamos a declarar victoria, porque Él ya nos ha hecho victoriosos. Vamos a orar y vamos a dar comienzo a este servicio. Padre Celestial, te damos gracias que podemos estar aquí unidos. Te damos gracias que podamos hablar contigo cada mañana, cada día, cada nuevo día, Padre. Te doy gracias que tenemos esa gracia de parte de ti, de tu Hijo Jesús. Padre, esta mañana te pido que sanes a todos aquellos que todavía están enfermos, que están pasando por cualquier cosa que les afecte a su cuerpo o su mente, Padre, sus emociones, Padre. Te pido que los cuides, que traigas a nuestros hermanos, hermanas de regreso fuertes. Padre, te damos gracias que nosotros podemos estar aquí exaltándote, Padre. Toda la gloria y la honra es para ti. Padre, pido que esta mañana tu Espíritu esté sobre nosotros, que guíe nuestros corazones, que guíe nuestras palabras, Padre. Te pido que sigas fortificando a nuestro pastor, que le sigas dando esa sabiduría, y te pido que tu Espíritu hable a través de él, a través de su mensaje, que nos hable a nuestros corazones, Padre. Te damos gracias, te pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y fuerte es Cristo, yo
el Dios que adoramos, y derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, y te adoramos. Damos gracias, Padre, que eres un Dios vivo, eres un Dios que ha vencido cualquier mal que ha venido a este mundo, Padre. Gracias. Vamos a los anuncios. Uno busca a alguien que está a su lado y le da la bienvenida. Nos gozamos de verlos. De verdad que es un gozo verlos a cada uno de ustedes, mis hermanos. Tenemos varios que si gusta sentarse, puede sentarse. Tenemos varios que no están aquí en esta mañana. Usted podrá ver, bueno, sigue la enfermedad atacándonos por todos lados. Cuídense, por favor, cuídense. Pero tengamos a los que están enfermos en oración. Nuestro hermano Omar, hermana Aileen.
Simon. Que el Señor pase su mano de sanidad sobre cada uno de ellos y que Dios siga obrando en sus cuerpos para que pronto estén con nosotros una vez más. Queremos recordarle a los varones este sábado que viene, nuestro estudio de varones, 16 de marzo a las 8 de la mañana en el hogar de nuestros hermanos Ornelas. Esta semana estaré enviando un recordatorio junto con la dirección para que usted la tenga y esperamos que nos puedan acompañar todos los varones a las 8 de la mañana, sábado 16. Nuestro servicio de resurrección se acerca domingo 31. Ahora, en el pasado siempre hemos participado o apoyado el servicio en inglés en el lugar donde estábamos anteriormente. Ahora la iglesia Living Hope también tiene un servicio de Sunrise Service, un servicio de matutino aquí en los asientos están aquí afuera. Es afuera el servicio a las 6 de la mañana. Así es de que si usted piensa acompañarnos, tenga eso en mente. Venga bien abrigadito porque todavía está un poquitito frío el clima. Después del servicio de la mañana, normalmente tenemos nuestra actividad en desayuno. Queremos hablar esta tarde después del servicio en cuanto a esa actividad para saber quiénes van a estar aquí y qué vamos a hacer. Así es de que les suplico que permanezcan unos minutitos. Creo que eso es todo lo que tenemos. Sí, muy bien. Sigamos gozándonos. Gracias. Vamos a pedir que se pongan de pie. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a orar por nuestras ofrendas. Padre, gracias por todo lo que nos das, Padre. Todo es tuyo. Todo pertenece a ti, Padre, como dice el canto, que todo es para ti, por ti, Padre. Te doy gracias por las bendiciones que nos das. Te pido que estas ofrendas sean útiles para tu obra, para nuestra iglesia. Padre, bendícelas, bendice al dador alegre, Padre, y al que no pueda, también bendícelo para que pueda hacerlo, Padre. Damos gracias que podamos compartir esto también, Padre. En nombre de Jesús. Amén.
Seas glorificado esta mañana en este lugar, Padre. Sentimos su presencia, Padre. Sentimos tu Espíritu que está con nosotros. Padre, toda la honra es para ti, Padre. Gracias que podemos levantar nuestras manos y declarar victoria, Padre. Podemos decir que tú ya nos has limpiado, Padre. Con tu sangre derramada, Padre, nos has limpiado. Gracias, Padre. Solo por tu sangre puedo estar contigo. Por tu muerte tú me diste vida. Cuando Jesús
tu santo lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre y siempre. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo, solo por tu muerte. Tu victoria también fue mía. Puedo entrar a tu santo lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre y siempre. Puedo entrar a tu santo lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre y siempre. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo, solo por tu muerte. Tú me diste vida cuando resucitaste. Tu victoria también fue mía. Gracias, Padre. Tu victoria en esa cruz no fue en vano, Padre. Fue por nuestras almas. Fue para purificar nuestros pecados, para borrar toda esa maldad, Padre. Gracias que puedo estar contigo. Gracias. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por glorificar y alabar a nuestro Dios. Puede sentarse, por favor. Invito a abrir su Biblia al libro de Mateo. Nos acercamos al final de este libro tan hermoso. Y estamos en este día en el capítulo 27. Capítulo 27 de Mateo. El rey es sentenciado injustamente. Ya vimos cómo desde el principio, desde el juicio que le dieron a Jesús, todo fue completamente ilegal, injusto, una violación de las mismas leyes judías que ellos habían puesto en su lugar para asegurarse que todo juicio era justo. Sin embargo,
no se percataron de nada de eso, enjuiciaron a Jesús injustamente. Y pues bueno, ahora en este día vamos a ver cómo Jesús es sentenciado a muerte. Y podemos decir en realidad, cómo es posible esto, ¿verdad? ¿Cómo es posible que algo así se haya dado? Pero hay algo que debemos de recordar. Ese era el plan de Dios. No había ninguna otra manera en la cual el hombre podía ser salvo. Jesucristo tenía que dar su vida por la humanidad. Y al dar su vida en la cruz, Él demostró el amor por la humanidad, porque fácilmente hubiera podido Él defenderse y había podido, como dijo en Getsemaní, hubiera podido orar al Padre y el Padre hubiera mandado 6 legiones de ángeles a defenderlo. Sin embargo, no lo hizo. Y podemos decir, bueno, ¿quién en realidad tuvo la culpa de crucificar a Jesús? ¿Verdad? Y en este día vamos a ver 3 personajes que estuvieron envueltos y hasta cierto punto culpables de la crucifixión de Jesús. Pilato, Judas y la gente que estaba escuchando y viendo en ese día, que clamaban y gritaban, crucifícale, crucifícale. Y podemos echarle la culpa a estos 3, ¿verdad? Pero en realidad, como dije, el plan de Dios era uno solo. Y vamos a ver en esta mañana estos 3 personajes brevemente. En el versículo 1, capítulo 27 estamos y dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ya Jesús había pasado toda la noche, si nos acordamos, acababa de tener la última cena con sus discípulos. Había sido llevado al palacio de Anás y luego al palacio de Caifás, donde lo habían enjuiciado, lo habían cuestionado y ellos mismos habían determinado culpable. Culpable por llamarse ser el Hijo de Dios, lo cual era la verdad. Pero ellos no estaban dispuestos a aceptarlo. Y toda la noche Jesús había pasado siendo golpeado, quizás en el frío. Y ahora en la mañanita, quizás tipo 5:30 de la mañana, es llevado al pretorio, al palacio de Poncio Pilato, donde todo criminal era enjuiciado y era condenado a la muerte o era soltado libre. En el pretorio era donde se daba esto. ¿Qué sabemos de Poncio Pilato? En primer lugar, por muchos años, los críticos de la Biblia decían, bueno, la Biblia no es verdad porque en ningún lado, ningún récord aparece Poncio Pilato. Este personaje ni siquiera existió. Hasta 1961, cuando encontraron una lápida con el nombre de Poncio Pilato, gobernador de Galilea. Y en ese momento todos los críticos ya no dijeron nada. Y a través de los años siempre han tratado de cuestionar la palabra y siempre han dicho, bueno, esto no es cierto, bueno, hay problemas aquí, bueno, esto es contradictivo. Y en realidad la palabra de Dios se cumple. Que ellos no lo quieran aceptar, eso es otra cosa. Pero Poncio Pilato fue una persona verdadera, fue gobernador de Judea durante los años 26 a 36 más o menos, 27 a 37 dependiendo que lea usted. Él fue un gobernador romano puesto sobre Judea por los romanos para, primero, guardar y mantener la paz en Judea, para no permitir que se levantaran disturbios en Judea, específicamente para el beneficio de los romanos. Él estaba ahí para hacer dinero. Creemos que era un hombre violento, corrupto, un político, como los conocemos hoy en día,
¿verdad? Solamente tenía una cosa en su mente y era su propio beneficio. Si le beneficiaba a él lo hacía. Y si podía ganar un poquito de dinero para Roma, pues, todavía mejor para él, ¿verdad? Así es de que este era Poncio Pilato. Pero tenía un problema con los judíos. Los judíos no lo aceptaban. Porque en 2 ocasiones ya él había causado que ellos se levantaran y crearan un disturbio. En primer lugar, la primera ocasión, él mandó a poner ¿cómo se dice? La imagen de César en los escudos de los soldados que protegían o que guardaban en Jerusalén. Para los judíos esto era idolatría y no lo permitían. Y se levantaron en un disturbio pidiendo que quitaran esa imagen de César en los escudos con los cuales guardaban la ciudad de Jerusalén. Bueno, en esa ocasión, por fin, Pilato decidió quitar la imagen y así se calmó la disturbia. Después, él construyó un acueducto en la ciudad de Jerusalén, un proyecto de verdad excelente. El problema fue que utilizó dinero o los fondos del templo de los judíos. Usted podrá imaginarse cómo los judíos también no vieron de esto con buenos ojos y de igual manera se rebelaron y volvieron a crear un disturbio. En esta ocasión el disturbio se hizo tan grande que causó muchos judíos la muerte. Muchos murieron a causa de eso. Entonces César le dio un ultimato a Poncio Pilato y le dijo: si se vuelven a levantar los judíos en disturbio, te quitamos del gobierno. Entonces Pilato tenía ese temor de que si había un disturbio, lo quitarían del poder del gobierno de Jerusalén, de Judea. Bueno, en el año 37, y esto es historia, usted lo puede buscar, en el año 37, los samaritanos también se rebelaron, y en esa ocasión él ordenó la matanza de mucha gente inocente, y eso le costó el gobierno en Judea. Lo quitaron de Judea, y algunos tradicionalmente dicen que se suicidó, no pudo tomar o aceptar esa pérdida. Y pues bueno, ya todo eso ya viene a ser otra cosa. Pero en estos días, en los cuales estaba Jesús frente a él, Pilato tenía ese temor, que una disturbia se fuera a dar y que a él lo fueran a quitar de gobernador por no haber evitado que esto sucediera. Esto es un poquito en cuanto a Pilato, vamos a ver más adelante más detalles. Ahora seguimos en el versículo 3. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Judas. Ya hemos visto un poquito de Judas y sabemos que no era una persona cualquiera, quizás un hombre educado, quizás uno de los más inteligentes en medio de los discípulos, un hombre que les confiaban tanto que le dieron a él la bolsa de dinero, sabía manejar las finanzas.
Sin embargo, la avaricia entró en su corazón. Llegó el momento donde dice la palabra que Satanás entró en él y entregó a Jesús. Pero hay algo interesante en todo esto, porque nos dice el versículo 3 que Judas, viendo que Jesús era condenado, quizás Judas nunca pensó que iban a condenar a Jesús a ser crucificado. En ese momento él se dio cuenta, un momentito, este no era el trato. Yo simplemente se los estaba entregando porque acuérdese, en el corazón de Judas, Jesús venía a establecer el reino. Al ver él que no lo hizo, como que lo vio como un fraude prácticamente. Y lo entregó a los judíos. Pero en realidad, lo que él no sabía era que ellos querían matarlo. Y la palabra nos dice muy claramente que él, viendo que Jesús era condenado, se arrepintió de haber hecho lo que hizo. Ahora, algunos han dicho, bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Judas es posible que fue salvo porque dice que se arrepintió. No fue un arrepentimiento genuino, yo creo que fue más remordimiento, ¿sí? Hay una diferencia en sentir remordimiento y sentir arrepentimiento. El arrepentirse de su pecado hubiera sido que Judas hubiera pedido perdón a Dios y haber seguido predicando el evangelio que él ya sabía. Sin embargo, no fue así. Simplemente se arrepintió de haberlo hecho y trató de reenmendar el mal que había hecho, entregando otra vez las 30 piezas de plata. Era demasiado tarde. Ya Jesús había sido llevado al pretorio y estaba a punto de ser sentenciado a muerte. Y nos sigue diciendo la palabra en el versículo 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Hay algo interesante, mis amados hermanos, que no solo Judas, sino los mismos sacerdotes, los fariseos, los que estaban tratando de matar a Jesús, reconocían que él era inocente. Lo sabían. Cuando Judas llegó y dijo, este hombre es inocente, a nosotros qué nos importa. Es problema tuyo. Tú entregaste a un hombre inocente. Nosotros lo vamos a matar. El corazón de esta gente, mis amados hermanos, de verdad estaba siendo usado por Satanás mismo. Dice el versículo 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Este solo es uno de 2 suicidios que son mencionados en la palabra de Dios. Primero lo encontramos en el Antiguo Testamento, uno de los siervos de David, después de ver que Absalón era muerto, él se quita la vida porque él no pudo defender a Absalón. Y ahora Judas. Pero es interesante cómo Judas se quita la vida. La palabra de Dios es muy clara y nos dice que se ahorcó. ¿Por qué? En estos días que la gente se ahorcara no era algo común. Muchas de las veces era el pueblo que los enjuiciaba y eran apedreados. Bueno, déjeme darle algo y conectar algo con el Antiguo Testamento que quizás usted lo ha pensado, quizás no. Deuteronomio capítulo 19. Si gusta ir conmigo, Deuteronomio capítulo 19, versículo 16. Vea lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 19, versículo 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 ligantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si algún testigo resultare falso,
y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Ah, desde Deuteronomio, Dios había dicho y había designado, cuando se levantare un falso testigo y resultare que se encuentra después de estar frente a los jueces que su testimonio es falso, dice, harás a ese falso lo mismo que él pensó hacerle a su prójimo. Escúcheme bien, mi amado hermano, no hay casualidades en la Biblia. Judas entregó a Jesús y al darse cuenta que ha sido condenado a ser colgado en la cruz, a ser crucificado, Judas sabía que su castigo era morir de la misma manera que Jesús iba a morir. Pero él sabía que jamás a él lo iban a crucificar. Y creo que Judas tomó el asunto en sus propias manos y de alguna manera él trató, en cierta manera, de morir de la misma manera que Jesús iba a morir, colgándose. Ahora, hace unas semanas se me hizo una pregunta y una pregunta muy buena. ¿Cómo murió Judas? Bueno, aquí Mateo nos dice muy claramente que se ahorcó. Pero cuando llegamos a Hechos, Pedro nos dice unos detalles muy importantes. Hechos capítulo 1, versículo 15. Hechos 1:15 está Pedro hablando y dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldamas, que quiere decir campo de sangre. Muchas veces leemos estos pasajes y lo pasamos por alto, los detalles que nos dan. Es un pasaje muy gráfico. Pero Pedro nos dice que Judas cayó de cabeza y se reventó por la mitad, mientras que Mateo nos dice que se ahorcó. Bueno, no toma mucho ponerse a pensar que, este hombre se colgó y quizás la rama donde él se había colgado se quebró, él cayó y bueno, usted ya leyó el pasaje, sus entrañas se derramaron. Si nos ponemos a pensar, el clima en Jerusalén en estos tiempos ya está bastante caliente. La descomposición del cuerpo sucede mucho más rápido en el calor. No voy a entrar en detalles, pero obviamente ya este cuerpo ya estaba de tal manera tan descompuesto que al caer se desparramó las entrañas de adentro para afuera, se rompió. Es una muerte bastante gráfica y un poco dura de pensarlo, pero vuelvo a repetir, no hay casualidades en la Biblia, porque se cumple el pasaje de Deuteronomios donde dice que todos lo verán y temerán,
para que no se vuelva a hacer. Y Pedro nos dice que todo Jerusalén se enteró de esto. ¿Puede usted imaginarse las noticias se me ocurrió así, en Telemundo, Jerusalén, todos los canales en vivo? Judas se ahorca y cae de cabeza y sus entrañas están desparramadas. Un temor que vino a la gente en decir, algo está pasando aquí. La iglesia ya no toma estas medidas hoy en día. Desafortunadamente todavía hay falsos testigos en las iglesias. Todavía hay gente que se levanta y habla falsedades contra sus prójimos. Pero no hacemos lo que la Biblia nos dice, que debemos de llevar a estos falsos testigos y presentarlos para que los demás teman y no hagan lo mismo. Mi amado hermano, si la gente de verdad se diera cuenta del castigo de Dios en la vida de un falso testigo, los demás tuvieran temor. Y si la persona pudiera ver lo que le espera, quizás tendría más cuidado de levantar un falso testimonio en contra de sus prójimos, en contra de sus hermanos. Judas entregó a Jesús quizás no pensando que lo iban a sentenciar a una muerte en la cruz. Quizás pensó solamente lo van a castigar o algo va a pasar, sin pensar que lo iban a condenar a la muerte. Pero sabemos que ya todo esto estaba entre el plan de Dios. Y sigue diciendo la palabra, y después de consultar, compraron con él el campo del alfarero. Versículo 6, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarle en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Vea usted, estos hombres se guardaban de cuidar las cosas más pequeñas y no se daban cuenta que estaban condenando al Hijo de Dios a muerte. Dijeron, bueno, no podemos echar estas ofrendas porque es precio de sangre inocente. Están reconociendo, este dinero es precio de un inocente que vamos a colgar, pero lo vamos a colgar. La gente hoy en día se preocupa por las cosas más pequeñas y se olvida de su salvación. Se preocupa por guardar una vida religiosa y se le olvida la relación con Cristo Jesús. Se le olvida que lo único necesario es una salvación basada en Cristo Jesús, no en nuestras obras. Podemos guardarnos de hacer todo lo religioso, pero si no le damos el lugar que Jesús se merece como el Hijo de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Sigue diciendo el versículo 7, y después de consultar compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Ahora, para los estudiosos de la Biblia que son ustedes, quizás usted se dio cuenta y buscó Jeremías. ¿Dónde dice Jeremías esto, verdad? Porque cada vez que usted encuentra algo debe de ir y buscarlo. Y quizás usted se dio cuenta que no se encuentra nada en Jeremías. Es Zacarías el que habla de esto. Y en Zacarías 11, versículo 12, Zacarías da la profecía que por 30 piezas de plata el Señor iba a ser vendido, y esas 30 piezas de plata iban a ser usadas para comprar un campo, el cual se llama el campo del alfarero, el campo de sangre.
Entonces, hay un problema ahí para algunos porque dicen, bueno, ¿por qué dice Jeremías y pues Zacarías? Hay dos posibilidades y se las doy, no quiero confundir a nadie, pero se las doy por si usted lo ha escuchado y si no, pues bueno, no se preocupe de eso. Los pergaminos de Jeremías y Zacarías se encontraban juntos en la Biblia hebrea bajo los profetas. Y normalmente siempre se utilizaba el nombre del profeta más grande, el cual consideraban ellos, Jeremías e Isaías, eran los profetas más grandes para ellos. Entonces puede ser que Mateo aquí está haciendo referencia a Jeremías como el principal y como el pergamino principal, no necesariamente que es Zacarías quien lo dijo. Eso es una. Dos, hay una posibilidad muy grande que en este tiempo se escribía utilizando nombres abreviados. La diferencia entre Jeremías y Zacarías en el griego es simplemente una I y una Z. Es probable que el que estaba escribiendo, el escriba, puso una I en vez de una Z. Esas son las dos para usted que dice, bueno, aquí qué está pasando, ¿verdad? Como le digo, si usted no se dio cuenta de eso y ni siquiera se percató, no se preocupe, la palabra de Dios se cumple y fue profetizado. Y así como Dios lo profetizó, así fue exactamente. Versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó. ¿Quién es el gobernador? Poncio Pilato. Diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Wow. Permítame imaginarme esta escena. A Jesús atado frente a este gobernador quien piensa que tiene toda la autoridad. Y en Juan nos dice que Pilato le dijo a Jesús, ¿no sabes tú que yo tengo la autoridad de matarte o de soltarte libre? Y Jesús le dice, ninguna autoridad tienes excepto la que se te ha dado. Mi amado hermano, Jesús está frente a este hombre quien creía que él era la autoridad máxima. Él había visto todo tipo de criminal pasar frente a él. Algunos los había condenado, otros quizás los había soltado libres. Pero jamás había visto un preso como Jesús. Un preso que todos lo acusaban, mientras que él ya lo había interrogado y dice, yo no hallo nada de malo en este hombre, no hallo ninguna falta, no hallo que sea digno de muerte. Pilato mismo no encontró ninguna falta en Jesús. Y sin embargo ve a un hombre que no se defiende. ¿Qué es nuestra tendencia cuando las personas nos hacen algo o nos dicen algo? ¿No es de defendernos? Yo no sé usted, pero mi primer tendencia es defendernos. No, lo que estás diciendo no es correcto o no es verdad. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, 100% inocente, cerró la boca. No dijo nada. Se cumple la palabra de Isaías, como cordero llevado al matadero, no abrió su boca. Jesús podía haberse defendido. Podía haberle dicho a Pilato, no es cierto. Tú sabes que soy inocente. Y si me condenas a la muerte, tú estarás en condenación. Pero no lo hizo. Simplemente cayó.
¿qué también nos haría a nosotros a veces quedarnos con la boquita cerrada y dejar que Dios sea nuestro juez y nuestro defensor? Pero nos cuesta, ¿verdad? Porque decimos, ay, de aquí a que Dios lo demuestre, a que lleguemos hasta el cielo, mejor quedémonos callados. Porque a Dios no se le pasan las cosas. Él nos podrá defender de maneras que nosotros no podemos. Sigue diciendo la palabra. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Quizás usted ha leído que en ciertos pergaminos el nombre de Barrabás aparece como Jesús, que quiere decir Jesús. Jesús era un nombre muy común en estos tiempos. Y Barrabás aquí no es ninguna coincidencia. Acuérdense, no hay coincidencias en la Biblia. Pilato les está dando una opción, les está dando a escoger. ¿Quieren que le suelte a este Jesús? Que a propósito su nombre es Barrabás, que quiere decir hijo del Padre. Bar-Abba, hijo del Padre. A este Jesús, quien se dice llamar hijo del Padre, o a Jesús, el Cristo, el Mesías. ¿A quién quiere que os suelte? ¿A quién prefieren? ¿A cuál escogen ustedes? Y nos dice la palabra que él sabía que por envidia lo habían entregado. Pilato quizás pensó, ok, bueno, ellos conocen que este Barrabás, nos dice Juan, que era un ladrón. Lucas nos dice que había sido que había causado una inresurrección y había matado a unas personas. Era un asesino. Pilato pensó en ese momento, no van a querer que le suelte a este asesino. Van a querer que le suelte a este maestro inocente. Y sigue diciendo la palabra, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Ahora vemos al tercer personaje, a la gente. Tienen esta decisión que tomar. ¿Aceptas a Jesús, el falso, el que se dice llamar hijo del Padre, o a Jesús, el Cristo? Y toda la gente clamó a Barrabás, suelta a Barrabás, deja libre a Barrabás, escogemos a Barrabás. Hoy en día, mi amado hermano, la gente tiene una opción y una decisión que tomar. O aceptan a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías como su Salvador, o el mundo. Y la mayoría de las personas aceptan al mundo. Aceptan una vida de pecado, una vida de condenación,
y rechazan al Hijo de Dios. Rechazan a Jesús como el Mesías. Aunque bien saben ellos que Jesús tiene la respuesta. Esta semana, y oré por esta mujer, estaba en el trabajo y bueno, hago una pausa, ¿verdad? Tenga esto en oración porque mi corazón está conflicto. Parte de mí quiere estar envuelto en el ministerio, mientras que parte de mí me dice, no, no puedes, tienes responsabilidades. Y estando en medio de este lugar donde no hay temor de Dios, y la única agenda que ellos apoyan es una agenda liberal, una agenda homosexual, por todos lados, banderas de colores y por todos lados, todo tipo de propaganda. Y al momento que yo entro, hay como ¿cómo se dice? Un clash, un choque de espíritu. Y entro yo y se me quedan viendo como, ¿qué haces aquí? Es obvio que mi espíritu no es el espíritu de ellos. Y estoy en un momento donde digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Fácil para mí fuera, ok, Señor, yo no quiero saber nada de esto, yo no tengo nada que ver con esto. Pero Jesús mismo nos dijo que ninguno pone una luz, prende una luz y la esconde, sino que pone una luz sobre un pedestal para que todos la vean. Y llegó una señora necesitada, con problemas con su familia. Y yo haciendo mi trabajo, no tenía nada que ver con ella, y empezó a hablarme y de repente se suelta llorando y, ok, Señor, pues dame palabras para hablarle. Y empecé a compartir con ella. Dios preparó todo. No había nadie ahí en la oficina, estaba ella y yo, y empecé a hablarle. Y ella reconoce y dice, yo sé que necesito buscar a Dios. Obviamente le di la información de la iglesia, el número y todo, y le dije, si reconoces que necesitas a Jesús, llámame. Yo te puedo ayudar a encontrarlo. Hasta el momento no ha llamado. Pero la gente sabe y reconoce y dice, yo sé. Pero escogemos a Barrabás. Y como Pilato uno debe de decirle, ¿y entonces qué haces con Jesús? ¿Qué hacemos con Jesús? No podemos ignorarlo. ¿Qué hacemos con Jesús? Y la misma gente gritaba y pedía, crucifícale, crucifícale. Versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y muy bien hablaron, porque en el año 70, la sangre que ellos derramaron fue reclamada sobre cada uno de ellos y sobre sus hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Mateo no nos da muchos detalles en cuanto al azote que Jesús pasó. Pero sabemos que en ese tiempo se utilizaba un látigo. Se llama el flagellum. Flagellum. Era un tipo de látigo de varias cuerdas de cuero.
En cada cuerda tenían puyas, tenían metales, y al final de cada cuerda tenían un garfo. Y ese garfo, cada vez que era azotada la persona, usted podrá imaginarse, arrancaba pedazos de piel. Si usted ha visto la película The Passion o La Pasión de Cristo, es una película muy gráfica. Pensé pasar la escena, pero dije, no quiero arruinarles el estómago a nadie. ¿Saben lo peor? Es que no se compara con lo que Jesús pasó. Ve usted esa película y no puede uno evitar no derramar lágrimas. Pero en realidad solo es Hollywood. No se compara con lo que Jesús pasó. Nos dice Isaías capítulo 53 que su rostro fue desfigurado. Cuando Pilato sacó a Jesús para que lo vieran, les dijo, ahí lo tienen. Sin duda, ellos no lo pudieron reconocer. ¿Puede usted imaginarse la corona de espinas? Y nos dice el versículo 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunidos alrededor de toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Puede imaginarse cada vez que le golpeaban la cabeza con la caña, ¿qué pasaba con esas espinas? Se enterraban en la piel de Jesús. Le arrancaron la barba, le daban de bofetadas, le daban con el látigo, lo escupían, lo escarnecían, se burlaban de él sin merecerlo. Podemos decir quién fue el culpable, Pilato, Judas o la gente. En realidad, solo había un plan divino que ya Dios había dicho que así habría de ser desde Isaías 53, 750 años, dice la palabra, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrantado, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ya estaba determinado, mi amado hermano. La palabra de Dios se iba a cumplir. Se cumplió
se sigue cumpliendo y se cumplirá. Jesús va de camino a la cruz, donde va a entregar su vida. Y aunque el viernes viene, el domingo espera. También se llegará. Mi amado hermano, podemos meditar y podemos decir, ¿quién fue el culpable de la muerte de Jesús? ¿Pilato? ¿Judas? ¿La gente? Ese fue el plan de Dios para la humanidad. No había otra manera. Sentenciado injustamente a la cruz. Él fue y cumplió la voluntad del Padre. Solo porque nos amó. Señor, gracias. Porque tú diste tu vida por nosotros en esa cruz. Pasaste y soportaste todos los golpes, los insultos, los escarnios, todo el dolor, la sangre que derramaste, fue simplemente porque nos amabas. Y porque tú viste un futuro donde tu generación nadie la podría contar. Una generación que cree en ti. Una generación que reconoce el sacrificio que tú hiciste. Una generación que te alaba, te teme. Una generación que te ama. Nosotros somos parte de esa generación. No porque lo merezcamos, sino porque hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y te alabamos y te bendecimos por ese sacrificio que diste, pero mucho más por la salvación que tú trajiste al dar tu vida en esa cruz y a levantarte de entre los muertos. Ayúdanos a esperar en ti, porque un día también tú nos levantarás y estaremos contigo por la eternidad. Te alabamos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Muy bien.